Hola, mi nombre es María Fernanda Ramírez, soy estudiante de Psicología de la Universidad UNAD abierta y a distancia. Hoy vengo a presentarles al psicólogo Ricardo Arciniegas, con el cual vamos a tener una pequeña intervención de unas preguntas de la materia de modelos de psicología. Entonces, la actividad consiste en hacerle algunas preguntas enfocadas en la psicología organizacional y del trabajo y de algunas experiencias que él ha tenido como su rol de psicólogo. Entonces, paso a presentarles a Ricardo para que él pueda presentarse y ustedes lo conozcan un poco. Bueno, gracias María Fernanda, buen día. Gracias por la invitación. Vale, Ricardo, buen día. Bueno, pues contarte en principio que sí, en efecto, yo soy psicólogo. Soy egresado de la Universidad Santo Tomás de Aquino. En la universidad tuve la oportunidad, ya que hablas de modelos y enfoques, tuvimos la oportunidad de abordar varios enfoques, digamos que durante el transcurso de la carrera, y al final como que la decisión es hacer un énfasis en lo que tú crees que puede ser tu futuro como profesional. Yo tuve la oportunidad de los últimos años de trabajar básicamente en un entrenamiento en psicología clínica y de familia, y terminé haciendo un año de profundización que hacía parte del programa de maestría que en ese momento tenía la universidad en psicología clínica y de familia. Luego, como profesional, ya llegué a Guaviare, ¿sí? Mi papá, a quien despedimos a sus 85 años hace un par de meses, una despedida muy triste, porque fue un viejo colono de Guaviare. Él, con mucho orgullo, hablaba de que Ricardo, su hijo mayor, era el primer psicólogo que ha llegado aquí al departamento de Guaviare. Efectivamente, yo llegué aquí como profesional hacia el año 88-89 y pues de ahí he estado acá en Guaviare permanentemente. Claro que desde niño tuve la oportunidad conocí el departamento cuando tenía 7 años. Llegué abajo a un sitio que se llama Charras, justamente. Allá en Charras llegamos, sí señor. Vale, Ricardo. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y dice: agradezco me pueda contar cuál es su perfil y cuál es su mayor logro como psicólogo. Bueno, el mayor entrenamiento que tengo es en psicoterapia clínica y de familia. Tú me habías comentado que un poco también era importante la mirada desde lo organizacional. Supongo que por afinidad a lo que estén haciendo en este momento en la academia. Desde la perspectiva de la psicología organizacional, yo podría contarte una experiencia en 2 o 3 ámbitos de actuación, por hacia el año 89 tal vez, más o menos. Tuve la oportunidad de ser psicólogo en la caja de previsión, se llamaba caja de previsión, lo que ahora legalmente pasaron a ser las cajas de compensación. Yo entré allí como psicólogo y el trabajo inicialmente, el tiempo que estuve allí, estuve orientado a cómo organizar la oficina. No habían historias clínicas, no había cómo hacer seguimiento a las intervenciones que se hacían, y digamos que ese fue mi primer ámbito de actuación profesional. Luego pasé y estuve haciendo un ejercicio como psicólogo en esa época con el Ministerio de Educación. Había un programa que era orientado al uso creativo del tiempo libre de los jóvenes, ¿sí? Allí tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio muy muy interesante y inicié ya desde la lógica de la psicología a conocer un poco lo que era la realidad de las chicas, los chicos en este territorio. Más adelante, como psicólogo en el hospital de San José, también tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de atención allí a una consulta, ¿sí? Armamos un equipo interdisciplinario con psiquiatría, con
fonoaudiología, con médicos de todas las especialidades, para que el ejercicio fuera pues, mejor orientado hacia el servicio del consultante. Pero también trabajamos en la parte organizacional, en lo que tiene que ver un poco como deben ser las hojas, las historias clínicas, el seguimiento, porque el papel del psicólogo pues, en estos ámbitos de actuación no se puede limitar solamente a que quede como una ruta diagnóstica, sino es también en qué contexto y cómo se presta este servicio. Más adelante, esto tal vez fue antes, para contarte ya con una experiencia específicamente en temas organizacionales, por hacia el año 90, que se daba justamente esa transición constitucional que nos erigía mediante el artículo transitorio 309, si no estoy mal, de la Constitución de la República, nos erigió en nuevo departamento. Entonces digamos que había todo un ejercicio de aprestamiento, de expectativa institucional. Yo en ese momento era secretario de planeación, pero pues por algunas razones pasé a ser asesor del despacho de un hombre muy importante que vino como gobernador, el doctor Daniel Alberto Gómez López, recuerdo. Traía la misión de sanear, de sacar un poco todo ese tema de la corrupción, todo lo que gravitaba en esa época alrededor de las EPM, las plantas, los suministros, era una cosa escandalosa. Entonces él llegó con la misión de hacer un ejercicio de luchar contra la corrupción y ajustar el aparato del Estado, la administración departamental un poco en relación a ese reto que se venía, que era hacer un nuevo departamento. Yo fui la persona que estuve a cargo de ese proceso, digamos, de ajustar la estructura orgánica, pensar en las funciones que se desprenderían de esa nueva estructura orgánica, pues para que la administración departamental prestara un mejor servicio en relación a su objeto misional. Recuerdo que en ese momento, para contarte, había una secretaría general, o sea, estaba el gobernador, el despacho del gobernador, y había un secretario general que concentraba varias funciones y tareas. Concentraba todo lo que tenía que ver con compras, con almacén, y por lo mismo con el procedimiento de Hacienda, las disponibilidades, etcétera, todo lo que el perfeccionamiento, toda la parte de contratación, y también era la persona que tomaba decisiones políticas, concentraba toda la relación y el establecimiento de líneas de entendimiento con fuerza pública, con sectores políticos. Entonces lo que yo hice en principio en ese momento, pues un ejercicio de modernizar ese aparato, fue coger y dividir eso en tres partes que quedaron a esos años 90, 91, ya tal vez venía 92, 91. Creamos la Secretaría General por un lado, que asumía todos los procesos de compras, todos los procesos de almacén, todo lo que ingresa, todo lo que sale, como una secretaría aparte. También tenía unas funciones en relación digamos, a lo que tiene que ver con atención al público, porque pues no hay otras dependencias. Pero también creamos lo que ya fue la Secretaría de Hacienda como tal, porque no existía. Sí. Y también la Secretaría de Gobierno pasó a ser aparte. En ese momento, como yo era asesor del despacho y la administración no tenía ni los recursos, o sea, porque crear cargos, crear una estructura, esto vale un mundo de plata. Entonces lo que hicimos fue que al asesor del despacho se le asignaron las funciones del secretario de gobierno y yo ejercí como el primer secretario de gobierno del departamento en esas condiciones. Escribí un proyecto de ordenanza mediante la cual se creó la Secretaría de Gobierno, porque lo otro fueron actos administrativos internos, resoluciones, que ajustaron la estructura orgánica, y yo posteriormente presenté ese proyecto de ordenanza de lo que fue ya la primera Secretaría de Gobierno con todas sus funciones, su estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y el proceso, digamos que desde la lógica de la psicología organizacional,
apuntaba a cómo el servidor público está más en función del objeto misional de la administración departamental, pero que se corresponda con las demandas y las expectativas de las comunidades, ¿no? Entonces eso para contarte rápidamente algo así del trabajo que he hecho aquí en Guaviare en lo organizacional. Vale. La siguiente pregunta es, en el rol que desempeña actualmente, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda y en qué campo? Bueno, ahora digamos que cuando tú tienes una formación integral, es difícil decir estoy pensando como en la clínica, estoy pensando en lo comunitario o en psicología evolutiva o esto es un asunto que se debe orientar más de un proceso cognitivo o conductual. Hay una integralidad en tu cabeza que te permite pues abordar procesos, ¿no? Intervenir. Pero yo en este momento me ubicaría mucho más desde un poco desde la lógica de la psicología comunitaria, ¿sí? Y aquí pues es importante decir muchas cosas. Nosotros trabajamos orientados hacia la construcción o favorecer condiciones que permitan el buen vivir de la gente. Hay una palabra que es muy sencilla y es la felicidad. El trabajo comunitario debe estar orientado hacia la felicidad de la gente, como la política, que uno diría la política a veces pierde ese rumbo. La política debe ser el ejercicio de trabajar por la felicidad de la gente. Entonces nosotros lo que hacemos en la organización en que trabajamos, estamos orientados hacia esas comunidades que son más vulnerables, que son víctimas del conflicto armado, situación de extrema pobreza, ¿sí? En razón a toda la marginalidad que tiene origen digamos, en la distancia del territorio, un territorio amazónico un tanto abandonado, objeto del conflicto armado, de toda la tragedia humana, social y política que ya conocemos. Entonces digamos que en este momento nos orientamos un poco más hacia ese nivel de intervención. Vale. La tercera pregunta es, desde su rol, ¿cómo comprende la acción psicosocial? ¿Ves? ¿Cómo la comprenderías? Pues un poco todo lo que estamos hablando, o sea, la pregunta es ¿cuál es tu nivel de compromiso con tu territorio? O sea, pues yo voy a intervenir en un territorio, entonces tengo que tener claro cuál es ese nivel de compromiso. Primero, si hago parte de un colectivo, ¿sí? Si me voy a ir del Guaviare, porque la historia del Guaviare yo siempre he conocido, la historia del Guaviare vine al Guaviare a hacer dinero y me voy. Es la historia de la ocupación del territorio, parte de la historia. Muchas familias llegaron con el propósito de quedarse, pero era un poco lo que decíamos ahora, ¿sí? Entonces digamos que la actuación, la intervención psicosocial debe estar orientada en relación a lo que hablamos, mirar distintos escenarios, el escenario educativo, lo comunitario, lo social, o sea, cuál es el compromiso, lo político. O sea, el estudiante de psicología es un agente de intervención política, permanentemente de construcción, de proponer, sí, no sé, pues podría ser como algo así. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? Entonces, bueno, comencemos por la parte de cuál podría ser como la tarea o el objeto de esa intervención psicosocial. Yo creo que aquí hay muchas cosas que decir, hay mucho en relación a eso, y es cuál es el papel que juega el psicólogo en relación a la construcción del territorio, entendiendo que el territorio no es un espacio físico, geográfico solamente, sino es la construcción de prácticas y de saberes en ese territorio. Entonces el psicólogo tiene que tener primero una convicción clara de qué es lo que quiere hacer de su vida en ese territorio. Y es que
yo quisiera que en este momento fuéramos como muy autocríticos los psicólogos, ¿cierto? No se entienda que es una crítica mía hacia otros, sino que debemos vernos, hacer un ejercicio de técnico allí ante el espejo y revisar cosas. Y es que el psicólogo debe ser un agente de transformación social permanente en todos los niveles, pero hay cosas que se van perdiendo, se van diluyendo y nos hacen muchas críticas a veces con razón socialmente. La gente, es que ahí viene el recreacionista, no es que pongan al psicólogo a romper el hielo en esta reunión y luego llega el profesional y da el taller o la charla importante, y nosotros no podemos permitir que eso suceda, que la imagen profesional del psicólogo se quede en eso. Entonces hay que jugar un papel muy importante y propositivo frente a la construcción del territorio, como decíamos hace un momento. Aquí pasan situaciones y hay realidades muy complejas. Por ejemplo, vemos un nivel de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes. Eso está desbordado, es una realidad enorme, complicadísima. Vemos jóvenes que se están suicidando, ¿sí? Familias que se están desbaratando. No se necesita necesariamente, porque no podemos poner esas barreras para la prestación de ser psicólogo clínico. O sea, la clínica no es la única que resuelve ese tipo de situaciones. Es como desde lo organizacional, como desde lo comunitario, como desde lo social intervenimos. Entonces, por ejemplo, la administración departamental, si es desde la lógica de lo organizacional, puede tener un equipo de asesores, de psicólogos que estén allí motivando, estimulando, permitiéndole al servidor público conocerse mejor a sí mismo, resolver un poco sus dificultades personales. Porque cuando eres psicólogo tú tienes que aprender a conocerte, cuáles son las dificultades que tengo personales, ¿sí? Mi sufrimiento emocional o que me impide, digamos, poder resolver esos problemas en otras personas. Pero allí hay un ámbito de actuación importante para que los servidores públicos sean mejores servidores públicos. Yo siempre he dicho, y con profundo respeto, los servidores públicos en Guaviare están muy ocupados, todos, a donde tú vayas. Cualquiera servidor público en el aparato del Estado por donde lo mires. Pero la realidad del territorio es otra. La pobreza, la infelicidad, el hambre, la angustia, el conflicto, todos los problemas que tenemos aquí, el impacto ambiental. Pero los servidores públicos están muy ocupados en un activismo que yo pienso que hace parte de un problema en donde nosotros tenemos que aprender a definir ese compromiso con el territorio. Entonces el psicólogo tiene que intervenir en ese nivel. En los colegios pueden tener 1 o 2 psicólogos, colegios que tienen cientos de estudiantes, cuando uno podría decir casi que se puede tener un psicólogo por grado 11, grado 10, otro así, y en distintas disciplinas para que la atención que se preste sea integral. En términos de salud mental, todo esto está pasando. La pregunta es qué estamos haciendo o qué estamos diciendo los psicólogos en relación a eso. Entonces digamos que si pensamos en la responsabilidad de la intervención o el papel de la psicología en el territorio, pues tenemos que hacer un ejercicio de repensarnos como estudiantes, como psicólogos, y plantearle esas inquietudes a la academia para que la academia se ajuste a las realidades del territorio. La academia en el país es altamente perversa en algunos aspectos, digo yo, porque se limita a la producción sistemática de estudiantes o de profesionales que no están preparados para enfrentar esta realidad, ¿sí? Y se necesita una mirada crítica. ¿Qué está pasando en el Guaviare? Aquí la psicología tiene un ámbito supremamente grande para actuar, pero se necesita que la academia promueva grupos de investigación, que esa investigación se oriente a saber cómo apoyar el servidor público para que sea un mejor servidor público, cómo acompañamos a los estudiantes en su sufrimiento emocional.
estudiantes que están casi en una tierra que para ellos es de no futuro, jóvenes que no acceden a la educación, mal alimentados, ¿sí? Sí. Pero que tienen en su ideal el ser el traqueto de las cadenas, la camioneta, el whisky, porque han vivido culturalmente en un entorno, ¿sí?, que nos forma de esa manera, un entorno en donde todo el tiempo la música a todo volumen es apología al narcotráfico. ¿Qué estamos haciendo los psicólogos en relación a eso? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Dónde están los escenarios de discusión, ¿sí?, de análisis de toda esta realidad social? ¿Dónde están los grupos de investigación que debemos promover en las universidades para que la psicología intervenga, para que la gobernación, las alcaldías, las instituciones entiendan que la psicología no es para la persona que está enferma? O sea, ir al psicólogo no es porque yo estoy jodido y tarado y lleno de cosas que me hacen sentir un enfermo y entonces que qué pena. Todo lo contrario, la psicología debe intervenir, ¿sí? Como cuando va alguien vamos al odontólogo para que nos haga profilaxis, funciona de la misma forma, ¿no? Un ejercicio profiláctico. Entonces, más allá de esas intervenciones que se pueden hacer, es también cómo orientamos la academia y la psicología a un ejercicio de salud mental sin ser clínicos, ¿sí? Sin estar limitados a este enfoque. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo formamos estudiantes más felices? ¿Cómo propendemos por la unidad familiar? ¿Cómo se propende por la equidad de género? Aquí la mujer es maltratada, los niños crecen solos, ¿sí? ¿Cómo la psicología propone y dice cosas en un ámbito comunitario? Y cómo también la psicología entra a ser propositiva en la lógica política, porque es que yo sí los invito a los estudiantes. No nos podemos quedar en el discurso de los estudiantes o los psicólogos desde que están los políticos que son los malos, los que hacen, quitan, pero nosotros somos los buenos y entonces estamos acá. Hay que ir a intervenir allá. Entonces, ¿cómo la psicología en el ámbito comunitario puede entrar a proponer en lo político? ¿Cómo se generan escenarios de discusión y de análisis? Y aquí no se trata de poner a nadie ni contra la pared, ni criticar ni a la academia, ni a las gobernantes ni a las instituciones, sino es cómo la psicología puede estar al servicio de la felicidad en el territorio. Para que estos son escenarios de discusión que tienen que abrirse desde la academia. La academia puede tener esa responsabilidad y llevar eso a la plaza pública, a los viernes de discusión con música, con el café, a construir espacios de pensamiento y a proponer. Me parece que ahí los psicólogos tenemos como la obligación, además de decir aquí estamos, podemos apoyar, prestar ese servicio y hacerlo. Entonces creo que eso es urgente hacerlo. Bueno, digamos, en la parte como la organización, hablamos de una entidad, ya sea alcaldía, gobernación. Digamos que siento que de pronto sí lo hacen en tema de organizaciones, de cómo funcionan, de cómo poder mejorar de alguna manera lo que o se hace por la comunidad o los intereses que tengan los políticos. Pero una parte importante y que se olvida también es que no se piensa en que las personas que están allí trabajando tienen una familia, tienen unos hijos, tienen unos hermanos. En el caso de los hijos, por estar todo el tiempo trabajando, más de 8 horas, se olvida que hay unos niños en la casa, que no se les está enseñando cómo ser fuertes emocionalmente, no se les está prestando el amor y el tiempo que un niño necesita para crecer sano mentalmente. ¿Por qué? Porque siempre hay una abuela que los cuida, o hay un tío que los cuida, una tía que los cuida, o una persona que pagamos para que los puedan cuidar. Entonces, ni siquiera como padres estamos siendo padres. Estamos pagando a una persona para que cumpla ese rol, que posiblemente no sepa ni cómo guiarlos emocionalmente o en su conducta. Que también vemos mucho que hay niños muy rebeldes por eso, porque toman, digamos, ciertas conductas de otras personas y como padres, después de una jornada laboral,
queremos venir a reprender esas cosas que otra persona le está enseñando a sus hijos. Entonces, para mí sería muy importante que de pronto las organizaciones pensaran en esa parte, que digamos en niños que están pasando por depresión o algún problema sentimental, no tienen a sus padres presentes para poder hablar con ellos. No hay una comunicación, una confianza de padre e hijo para poder hacerlo. Y siento yo que en muchas de las situaciones de los suicidios que hay en niños, eso también está presente, porque nos estamos enfocando en que toda una organización funcione bien, sí, pero ¿y estamos pensando en el bienestar también de esas personas? Esas personas contribuyen a la organización, pero ¿cómo la organización le contribuye a esas personas también en su calidad de vida y con su familia? Sí, mira, esa reflexión es bastante compleja y profunda. No diría que ni las organizaciones, que ni el aparato del Estado está haciendo lo que tiene que hacer, pero ni las familias tampoco. O sea, estamos dedicados a impactar positivamente en algo que no se está logrando y se está descuidando de otro lado, la familia, que es muy importante. La pregunta que yo haría es, ¿existe una política pública de salud mental en el departamento? O sea, me parece que hay que empezar por allí, por meterle gente, por ahí un ejercicio de incidencia. Y es que si uno mira la historia de Guaviare, imaginémonos la época de la violencia que fue la que propició el proceso de ocupación de este territorio. O sea, familias que llegan huyendo de la violencia, muchas de ellas. Entonces llegan familias descuadernadas, llega primero el papá, o después mando por la mamá, después pago. En una investigación que nosotros hicimos hace unos años encontramos que el cementerio del retorno se inauguró con niñas y niños que no aguantaron el viaje hasta el retorno. O sea, la historia de la colonización en Guaviare ha sido muy, muy dolorosa. Entonces, esto para decirte que llega todo ese proceso de ocupación a un territorio amazónico en donde no sabemos cómo producir en la Amazonía. Y nos encontramos con unas características biofísicas en donde queremos intentar producir como se produce en otras zonas del país, pero acá no nos da resultado. Entonces lo que echamos es pasto y vacas, porque además el Estado en una política pública contraria en una época incentivó la potrerización para titularte. Entonces todo eso hace parte del caos propiciado por el mismo Estado, en donde empiezan esas familias, ¿sí?, a crecer acá, otros muchos huyendo de la violencia, pero también como actores violentos. Aparecen las economías, las bonanzas, digamos, ilícitas, y yo no le diría ilícitas, sino estas economías, ¿sí?, que nos han traído tantos problemas. Y entonces empieza toda esta gente que vive en el Guaviare, se le va el tiempo, se le va la vida, pero la riqueza nunca llegó. Entonces llega mucha gente con el propósito de ganar dinero aquí, mañana me voy de Guaviare, pero nunca se fueron. Entonces la felicidad, ¿en dónde está? Nunca consolidaron unas economías importantes, ahora están viejos, la ruralidad sin jóvenes, estos viejos en un proceso de urbanización cada vez mayor, porque hay mayor concentración de habitantes en los cascos urbanos. Los mayores expulsores han sido Miraflores, Retorno y Calamar, y entonces hay un proceso de urbanización que lo que hace es aumentar cinturones y problemas de miseria muy, muy complicados. Entonces la pregunta es, estas niñas y estos niños, cuando tú tocas ese tema, que empiezan a crecer allí en ese contexto de inviabilidad social, económica, ambiental, pues son objeto de cosas muy complicadas, que además si las combinan con el consumo de sustancias psicoactivas, pues lo que tenemos es una tragedia terrible, ¿sí? Y ante esa tragedia pues hay que decir algo. Yo, por ejemplo, invitaría a la academia, las psicólogas, los psicólogos, los estudiantes, debemos reunirnos y si no hay una política de salud mental, la idea no es señalar, ni acusarnos, vamos a construirla con apoyo de la academia, construyámosla. Y esa política, que tiene que ser concertada, debe apuntar a la resolución de estos problemas emocionales.
Totalmente de acuerdo. Ser ciudadano implica la autorregulación, o sea, yo me autorregulo, no necesito al agente policivo para que me diga que está bien o que está mal, pero la familia es la que nos educa para la autorregulación. Entonces yo aprendo a ser honrado, a no robarme las vueltas en la tienda, no porque el policía, sino porque sé que no lo debo hacer, a no decir mentiras. Eso no me lo enseñan en el colegio, eso lo aprendo en la familia, pero cuando toda esta estructura familiar es permeada por la cultura del narcotráfico, la cultura del atajo, todo lo que hemos visto, pues es muy complicado que esas niñas y niños en esas condiciones, ¿cierto?, puedan tener un futuro exitoso. Las posibilidades de educación son complicadas, los recursos de las administraciones son limitados, pero si se hiciera un ejercicio de construcción de esa política pública, de esas alianzas institucionales, o sea, que esto sea tan importante como hacer una carretera, o hacer una placahuella, o hacer una infraestructura, ¿sí?, que sea mucho más importante la inversión en lo social, pero eso hay que hacerlo mediante un ejercicio de incidencia, y allí la psicología debe jugar un papel importante, los psicólogos y las psicólogas. No es, repito, señalar, ni acusar, ni criticar, sino cómo entramos a construir. Hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en temas de salud mental. Estas niñas y estos chicos que uno ve ya con problemas de consumo muy complicados, no hay que gastar un mundo de dinero porque la atención es muy costosa en invertir acá. Yo he escuchado discusiones, para eso se pueden hacer convenios para que los puedan atender en sitios altamente especializados. Pero aquí debemos orientar los recursos sobre todo a la prevención. Entonces, ¿cómo aprendemos desde la familia a autorregularnos? ¿Qué está pasando en la familia? Y repito, no se necesita ser clínicos para eso. Psicología comunitaria, ¿sí?, psicología social, psicología de la lógica de la vida, porque es que a veces el sentido común lo estamos perdiendo. Entonces, estamos asistiendo a toda una debacle de la juventud, pero el sentido común nos lleva, estamos pavimentando calles en los pueblos, en las carreteras, pero y la juventud, ¿qué estamos haciendo? Entonces, el sentido común, la psicología del sentido común nos dice que debemos actuar e incidir. Yo sé que la administración departamental está abierta, los alcaldes, es cuestión de proponer, ir a discutir y buscar la forma de abordar la cooperación internacional. La cooperación internacional llega aquí suelta, hacen literalmente lo que les viene en gana en el Guaviare, ¿sí? No le apuntan al cumplimiento de metas de los alcaldes ni de la gobernación, son una rueda suelta. Ahí hay un escenario interesante para la academia. La academia puede llamarlos, venga señores, cooperación internacional, queremos hacer de Guaviare un territorio de la felicidad, vamos a prevenir estos problemas con las chicas, vamos a formar, vamos a trabajar en cosas que parece que no son visibles, pero que finalmente es lo que impacta en la transformación de un territorio. Invertir en esas niñas, en esos niños. Entonces, ahí hay un ejercicio muy interesante para que los psicólogos y los psicólogos desde la academia lo propongan. Dice la siguiente pregunta: ¿qué aspectos éticos de la psicología son más relevantes en su campo de acción? Bueno, yo diría que absolutamente todos, porque es que ahí volvemos al tema de la autorregulación. O sea, yo me autorregulo en función de acercarme a la norma, a la ley. Yo pregunto aquí en Guaviare qué es legal o qué es ilegal. O sea, hemos sido permeados culturalmente por la cultura del atajo, ¿sí?, la ilegalidad. Entonces, no uso casco, no sigo las normas, ni el chaleco, porque es que aquí no, ¿sí? Hablo por teléfono, ¿sí?, cuando quiero, voy en moto y voy hablando, voy en mi moto y voy tomando trago, llevo niña aquí, llevo niña allá, llevo ahí, estoy en Guayabao, estoy amanecido. El tema de las mascotas, entonces sale y mugra al frente del vecino y no me puede decir por qué me pongo. O sea, la pregunta es la autorregulación, o sea, la ética profesional tiene que ver con la autorregulación. Entonces, digamos que la psicología, el quehacer ético del psicólogo está asociado a esa autorregulación. Si yo no estoy autorregulado, ¿en qué autorregulado? En mi titularidad de derechos, o sea, pero sobre todo de corresponsabilidades. O sea, yo como ciudadano
no necesito del agente policivo para actuar, ¿sí? Es la interiorización de la norma, o sea, yo cómo interiorizo las normas. Entonces la ética está asociada a ese ejercicio profesional. Mucho se ha hablado, por ejemplo, bueno, del secreto profesional en la psicología clínica, pero también en cómo se maneje, por ejemplo, el tema del diagnóstico. O sea, los psicólogos no podemos abrogarnos el derecho, ¿no? Porque dicen, como somos de las ciencias de la salud, entonces que es que el doctor dijo que es que eso de rotular, es que el trastorno de la persona A, B, C, D, F que tiene esa persona, o es que esta sociedad clasificada así, o este colegio, la ética tiene que estar asociada a ese respeto por el otro, que es algo que hemos perdido. El otro me importa, o sea, debemos ver nuestro entorno éticamente. Entonces uno ve, sales al centro, hay una moto aquí y dos motos ocupan el espacio de 2 o 3 carros, no hay donde parquear. Tú parqueas un carro y te meten una moto aquí adelante y una atrás. Vaya, toque una moto, esa es cuando intentes sacar el carro. El otro no nos importa, no nos vemos sino a nosotros mismos. Entonces la ética debe comenzar por esa autorregulación en donde yo entiendo que estoy en un contexto social, que el otro me debe importar. ¿Ves? Es el día que el otro me importe, vamos a transformarnos en una sociedad mucho mejor, vamos a avanzar mucho más rápido, porque es que literalmente veo mis necesidades, mis problemas, mis dificultades, pero el sistema es un sistema familiar, es un sistema social, y si eso no funciona social y familiarmente, pues yo finalmente tampoco voy a ser retribuido en mis demandas emocionales, laborales, personales, porque si el otro no me importa, pues yo tampoco le importo al otro. Sí, es cierto. Por último, ¿qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología desde este campo? Bueno, la psicología, yo les recomendaría, lo primero es creer en nosotros mismos, creer en nuestra capacidad para transformar el territorio. Creer en nosotros mismos es fundamental, pero no es solamente creer, es actuar. Hay algo importante para lo que no hemos sido educados y es para la autoformación. Yo no me puedo quedar con lo que me dan en una clase, ¿sí? No me puedo quedar con la reflexión que se hizo en un salón. O sea, primero, ¿cuál es mi proyecto de vida como psicólogo? ¿Dónde me veo como psicólogo? Porque yo me puedo retirar y me puedo ir a estudiar otra cosa. ¿Sí? El asunto no es tener un título, porque títulos sin doctor es lo que tiene Guaviare, que es parte del problema. Yo molesto, una vez estaba aquí un grupo de profesionales de planeación nacional con unos recursos de regalías importantes para hacer doctorados, entonces decía, aquí ¿quiénes son doctores? Entonces yo le decía, pero es que aquí ya todos somos doctores. No, ¿sí? ¿Cómo así? Le decía, aquí todo el mundo es doctor, y eso hace parte del problema que tiene un territorio cuando hay títulos sin doctor, o sea, gente que no cree en sí mismo y no se prepara para transformar su territorio. Entonces, lo primero que yo les diría es esa disciplina de la autoformación, ¿sí? Y eso implica un nivel de mayor integralidad en lo político. No nos marginemos de la política, estudiemos la política, la historia de la política, participemos como sectores en la política, organicemos grupos de investigación, hagan incidencia desde la academia, cuestionen a la academia. Es que cuestionar a los docentes, incluso ni siquiera a los docentes, es la forma en que está concebida la academia, es cuestionarla. Si es desde Bogotá, porque a eso le llamo yo el odioso nivel central, ¿sí? Un país donde todo está centralizado en Bogotá, el dinero, entonces un gobernador, los alcaldes son mendigos de los recursos de él. ¿Cómo consiguen recursos? ¿Sí? Esa centralización es odiosa y también en la academia funciona así. No es que el penso, es que la política, es que la universidad, eso hay que cuestionarlo. Miren lo que está pasando en la Universidad Nacional en este momento, el proceso tan interesante que hay allí de estudiantes que ya tienen todo el apoyo de los docentes, de los trabajadores, ¿sí?
que le están diciendo a la universidad: un momentico, vamos a hacer una constituyente universitaria, vamos a repensarnos, ¿sí? ¿Cómo es posible que es que aquí hay unos privilegios en manos de una élite que son los que quitan y ponen rectores y le ponen sueldos como les viene en gana a unos profesores o unos asesores, mientras que los demás, que somos la mayoría y que pensamos de otra manera, no podemos opinar? Ese es un proceso muy interesante que me parece que aquí todos los estudiantes deben revisar. Y eso no es ningún pecado, ni es ser subversivo, ni es ser... ni es... Revolucionario. Sí, ¿no? Es atrevernos a hacerla, es la psicología del sentido común. Óyeme, es que esto para dónde va, la academia para dónde van a Guaviare, ¿cómo estamos formando los psicólogos? ¿Para que nos digan que somos recreacionistas? ¿O nos están formando para incidir en la política, en la sociedad, en los colegios, en la familia? Entonces yo creo que estas discusiones son interesantes, darlas y operativizar el asunto, llevarla a grupos de investigación, a grupos de discusión en escenarios comunitarios, sociales. Reúnanse con los chicos que consumen, escuchémoslos, por qué están consumiendo, con las mamás, cómo son vulneradas, por qué la familia, por qué no creemos en la familia, por qué el campesino no cree en el Estado, en las instituciones. Generemos esos espacios de discusión. Yo les diría que es muy importante intervenir desde lo colectivo. No nos veamos como un psicólogo suelto, aparte, solo, haciendo una tarea que es más de lo mismo, ¿no? Que yo me aíslo y estoy haciendo, pero descuido mi familia, pero tampoco ni resuelvo aquí ni resuelvo allá. Yo creo que sería sano que en el Guaviare se hiciera un ejercicio de repensar cómo está llegando la academia, cuestionar la academia, mejorarla, ¿no? Esto, insisto, no es un asunto de señalar ni hacer crítica, pero sí de ser muy propositivos y hacer incidencia, desde ajustar la academia a un territorio con unas realidades muy particulares. Uno, ambientales, es un territorio amazónico, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿aquí estamos aprendiendo a ser psicólogos como forman psicólogos para intervenir en otras ciudades? ¿O este psicólogo tiene una comprensión de la realidad cultural, histórica, ambiental del territorio? Entonces, ¿cómo nos estamos formando y qué es lo que vamos a intervenir? ¿Qué es lo que vamos a resolver? Me parece que ahí vale la pena generar esos escenarios de análisis y discusión académicos. Vale, Ricardo. Pues, digamos, de todo lo que ya hablamos, como para darle una conclusión y terminar como la intervención, es que pues de todos los temas y las experiencias que has tenido, yo puedo decir que amplían un poco más mi conocimiento desde la parte de las organizaciones, de la parte de la comunidad que has trabajado. Puedo decir que este es un territorio bastante olvidado, que, como dices, solamente vienen personas, muchas de Bogotá, que es la capital, a venir a aprovechar algunos recursos de aquí y, digamos, no generar un gran impacto positivo al departamento. Vienen solamente por aprovechar algún recurso o por tener un mejor puesto, porque sí hemos visto en varias situaciones, gobernación, alcaldía, que vienen personas de afuera a ocupar puestos que otras personas de aquí del municipio lo podrían hacer en su totalidad. Tienen toda la capacidad, todo el conocimiento, el estudio, pero por compromisos políticos, por conseguir algún recurso afuera, entonces traen otras personas al municipio. Y pues esto nos afecta de alguna u otra manera. Digamos, a los jóvenes no estamos siendo como tan vistos en esa parte. Primero, porque no tenemos la experiencia. Segundo, porque hay otras personas de que sí han tenido una gran trayectoria, tienen como ese apoyo político, o tienen, como dicen aquí, un padrino político que sí les puede ser más útil, ya sea para obtener recursos o ya sea para ir a hablar o tener reuniones en la capital. Entonces, digamos que de las personas con las que he hablado he visto mucho eso, que a los jóvenes nos tienen olvidados, y ni hablar de los niños, o yéndonos a la parte de los colegios,
En los colegios solamente se están enfocando en lo que tú me comentabas, que era sacar personas para que fueran a una universidad, pero en realidad estas personas solamente veían algunas materias sociales, castellano, historia, que de la historia que nos enseñan, hacer que tuvimos violencia, que de alguna manera estuvo bien que hayamos tenido esa violencia porque tuvimos una libertad, pero esa libertad de pronto se hubiera evitado sin violencia también. Nos están enseñando a que ser violentos está bien, con la violencia podemos lograr ciertas cosas. Entonces digamos que eso sí pienso como que no está bien del todo, y por qué los colegios siguen como con esta forma de enseñar por tantos años, no evolucionan. Pienso yo que hay muchos niños que ya se cansan de estudiar por eso, porque saben que un colegio es ir a sentarse y que un profesor escriba en el tablero o les coloque en un trabajo, pero bueno, yo cómo hago ese acercamiento como profesor a mi estudiante para de verdad hacerle entender de otra manera totalmente diferente, que no sea la común a la que llevamos utilizando hace muchos años. Igual en las universidades, aunque en la universidad tratan de alguna u otra manera utilizar otras herramientas para que el estudiante se interese en el tema. Entonces, ¿por qué los colegios no pueden tomar también como estas alternativas? Digamos, yo veo que muchos estudiantes se cansan, es por eso. Las personas nos cansamos de la rutina, y los colegios están siendo muy rutinarios con los estudiantes. No les estamos enseñando el tema de la madurez emocional, inteligencia emocional. Al colegio no le interesa tener personas fuertes emocionalmente. O aquí en el Guaviare no se evidencia, hablo desde mi experiencia y de lo que yo pasé durante mi colegio. Estaba mal que por temas, de pronto por bullying, o que tú trataras de defenderte con violencia. No te enseñaban ni siquiera cómo evitar eso, de pronto hablando o dialogando con la persona. Era más fácil de defenderse con la violencia para que tú, Ricardo, no me hagas bullying. Entonces, fue algo que yo siempre les cuestioné a mis profesores, y ellos me cuestionaban a mí porque mi forma de defenderme era siendo violenta. Yo no me dejaba de ninguno de mis compañeros. Sí, siempre tuve muchos problemas, y más que todo con los niños, porque yo no permitía de ninguna manera que ellos trataran de herirme a mí o hacerme bullying a mí. Digamos que de alguna manera en mi casa se me enseñó a que no me tenía que dejar maltratar, no tenía por qué hablarme mal a otras personas. ¿Pero con qué? Si a ti te pegan o te dan un puño, pues tú respondes y le das más duro. No, así no pueden ser las cosas todo el tiempo. Que digamos, eso es algo que yo trato ahora de enseñarle de alguna manera a mi hermana. O sea, no, sáquese de la cabeza que la violencia no soluciona todo, y de que usted no está sola, y que está bien sentirse mal, está bien usted querer llorar, está bien usted querer hablar. Usted lo tiene que expresar, usted tiene una familia que la está escuchando. Afortunadamente tiene una hermana que ve totalmente diferente las cosas a como anteriormente la familia de hace muchos años lo ha hecho. Que si ven al niño triste, ay no, eso no le pongan cuidado, que no se le pasa. No, eso no tiene por qué ser así, porque por eso estamos viendo tantos niños que se están suicidando, tantos jóvenes que no saben afrontar la situación porque ni siquiera su familia los escucha. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas externas a la familia? Entonces, pues digamos, es un pequeño resumen como de todo lo que hemos hablado. Y pues yo digo, bueno, sí, en cuanto a las organizaciones, ya sean políticas, de alguna manera deben de dar algunos beneficios a las personas que les están contribuyendo también,
a que puedan fortalecer los vínculos con su familia, para que ellos puedan de cierta manera, estando bien con su familia y emocionalmente, contribuyen más en su trabajo. Una persona que tiene problemas en su casa, en su hogar, con su esposo, su hijo, no va a rendir o no va a dar como la misma proyección en su trabajo. Sí, entonces, digamos, todos esos temas, yo digo, bueno, ¿por qué la parte de la psicología deja tan abandonado esto? Sí, he escuchado a muchos psicólogos que dicen, no, sí, es que es importante intervenirlo. Bueno, pero ¿qué está haciendo, digamos, en este caso, que la entidad que hay acá, que se ocupa de alguna manera de eso, es bienestar familiar? Pero bienestar familiar, ¿qué está haciendo? Bienestar familiar, en los años que yo estuve estudiando, nunca, puedo decir que nunca, fue a dar como una intervención de inteligencia emocional, de qué podemos hacer con los chicos, sino que se van a otros temas totalmente diferentes. Entonces, lo que tú decías, ellos iban como, vamos a hacer una recreación para sacarlos como de la rutina del colegio. Bueno, sí, los psicólogos de alguna manera sí podemos hacer eso para romper el hielo. Pero entonces, ¿cómo estamos interviniendo en esa comunidad que ahora aquí en el departamento se está viendo tan afectada, que son los estudiantes que están suicidándose casi que 1 por mes, 2 por 2 meses? Es muy grave, sí. Es muy grave y, digamos, no lo están teniendo en cuenta. Ni gobernación, ni alcaldía, ni en este caso que bienestar familiar podría intervenir en colegios, pueden intervenir en las familias, no lo están haciendo. Pues mira, a mí se me ocurre, hace unos minutos hablábamos sobre cuál sería el rol de la actividad psicosocial en el territorio. Teniendo eso claro, que tú estás diciendo, que el primer paso es tener la lectura, que a veces cuando uno no tiene conciencia de lo que pasa en su territorio, no lo puede resolver. Lo que te decía ahora, esos grupos de investigación, no imaginemos que un grupo de investigación es una cosa grandísima, ¿no? Empiecen por un grupo pequeño. Si en algo podemos apoyarlos, formular propuestas. Mira, la cooperación internacional, toquen puertas, ¿sí? Constituyan un grupo de investigación y formulen proyectos para este tipo de cosas. Empezar a hacer pequeñas transformaciones en el territorio. Yo mucho tiempo soñé con que se debía darle valor agregado a la producción, transformar, llevar eso a Europa para que los campesinos nuestros estuvieran vendiendo en Europa. Yo ahora desmonté eso porque esa transformación tan grande es imposible, a mucha gente no le importa. Y tenemos trazas de glifosato en la yuca, en la nodada, entonces eso hace más difícil la comercialización. Entonces ahora pienso que es más importante los mercados pequeños, locales, que la gente gane dinero. ¿Qué quiero decirte? Lo mismo acá. Arranquen con un grupo, formular unas propuestas y van avanzando, propuestas para trabajar con estas chicas y estos chicos que ustedes ven que están, ¿sí? Cómo motivarlos, cómo, no sé, cómo intervenir, cómo con servidores públicos. Ahora, claro, yo sí pienso que hay que incidir en la política también, porque es que uno ve en algunas instituciones aquí personas que han debido pensionarse hace tiempo, ¿sí? Y están allí incrustados, piensan que el puesto está escriturado y están atornillados. Y hay mucha gente que se viene preparando, pero no se ve en el puesto. Igual ellos quedan pensionados y siguen ganando, ¿sí? Pero en su proyecto de vida no se han atrevido a pensar, porque el otro no me importa soy yo. Entonces, en eso hay cosas que incidir. La política pública departamental de mi primer trabajo, de mi primer empleo. Claro, yo entiendo esa frustración. Yo estoy estudiando, me estoy preparando, pero no, si no tengo... Es como cuando vas al banco, si tú no le demuestras al banco que no necesitas la plata, no te presta. O sea, uno tiene que ir al banco a demostrar que soy solvente para que me presten. Pero resulta que yo necesito que me presten porque tengo un problema que resolver, necesito que me den mi primer trabajo porque quiero... Entonces hay unas barreras de acceso importantes que resultan frustrantes y son frustrantes, ¿cierto?
y se vuelven una desesperanza, una colectividad de jóvenes. Pero me parece que ahí la psicología como grupo, un grupo de investigación, de formulación, organicen un grupo de chicos, de psicólogos y psicólogas comprometidos, formulen proyectos, toquen puertas y empiecen a transformar realidades graduadas. Crean en sí mismos, tenemos que creer en nosotros y mostrar a una sociedad que el papel del psicólogo es importante, que no estamos para ser recreacionistas, sino que podemos hacer aportes importantes a la transformación del territorio y podemos ser agentes políticos con un alto nivel de incidencia. Bueno, con esto ya damos por terminadas las preguntas que le íbamos a hacer a Ricardo. Y bueno, Ricardo, finalizamos. Gracias por tu tiempo, por el espacio, muchas gracias. y por darnos toda esta intervención, que es muy importante para mí, pues, en este proceso de formación que llevo. Gracias a ti por la confianza y por permitirme compartir cosas que son como de la cosecha de la vida, ¿sí? Producto de lo que vamos aprendiendo, de la experiencia. Muchas gracias. Vale.